Eh, Buenas noches. El fin de que no tengan el audio puesto o quizás el video es también para que pueda correr con más fluidez la charla, porque tiende un poquito a cargarse y eso haría que estaría colgando la señal, la imagen, tanto para nosotras como para ustedes. Entonces, vamos a ir avanzando de esta forma, dejando sus preguntas a través del chat del Zoom, y si en caso no pudieran usarlo hasta el momento, pueden usar el del WhatsApp, el cual tienen el grupo temporal donde se les mandó el enlace para esta charla. Yo soy Elena de López. Soy una mamá homeschooler. Ya este es mi tercer año haciendo homeschool con mis hijos. Tengo 4 niños. Estoy en camino a mi quinto hijo. Y eh, decidimos juntamente con mi esposo hacer homeschool desde hace estos 3 años que les menciono, puesto que comenzamos a ver ciertas dificultades en el colegio con mis hijos, ¿no? Más que nada con el mayor. Y bueno, haciendo un paréntesis, si en un momento me atoro, voy a ir bebiendo un poquito de agua porque estoy saliendo de un proceso respiratorio un poco que me ha afectado un poco a la voz. Y ahí les pido las disculpas del caso. Pero como les seguía diciendo, llevo ya 3 años haciendo el homeschool y a lo largo de este tiempo hemos ido evolucionando, hemos ido mejorando cada día, porque el fin del homeschool es más que nada tener a la familia unida, es que los padres conozcan a sus hijos desde el ámbito académico, porque en muchos casos se nos da, y justo esto lo conversaba hace poco, de que los padres realmente no conocemos a nuestros hijos al 100%, eh, porque precisamente ellos salen fuera de casa si es que están llevando el colegio, pero en el homeschool se nos permite que nosotros podamos conocer a nuestros hijos, podemos conocer cómo ellos van aprendiendo. Entonces es una herramienta bastante valiosa. Quiero comenzar esta, esta charla eh, diciéndoles que el homeschool no es algo novedoso, no es un término en el que ustedes puedan decir, wow, pasó una publicidad por el Facebook o alguien me contó y es una nueva tendencia que se está llevando a cabo en esta sociedad que tenemos el día de hoy. Sin embargo, no es así. El homeschool tiene muchos años, tiene milenios habiéndolo hecho, porque es precisamente desde el origen de la palabra homeschool, la escuela en casa. La escuela en casa que se da gracias a la intervención académica de los padres hacia los hijos. Y es por ellos que se les permite a estos papás educar desde muy temprana edad a sus pequeños, ¿no? Entonces, conociendo un poco sobre la historia del homeschool, se sabe de que los padres educaron a sus hijos en un primer momento en sus casas. Luego esto ha ido evolucionando y hay países que lo han ido fortaleciendo, lo han ido aceptando con más fuerza, pero hay otros que lo han ido rechazando completamente, ¿no? Más que nada en Europa. Hasta donde nosotros sabemos, el homeschool tiene mucha fuerza en Estados Unidos. Si ustedes al momento de buscar la palabrita en el Google se dan cuenta de que sus inicios van a estar en estos lugares, y es más, los canales de YouTube que todos conocemos comúnmente son de madres o de familias norteamericanas, porque ellos como que una base, han hecho currículums, es más las universidades que nosotros como conocemos, como la Harvard, pues ellos aceptan a estos familias homeschooler, se pelean por los niños que han sido educados en casa, por el alto conocimiento que ellos logran adquirir, eh, precisamente por la educación personalizada que han recibido en sus casas. Entonces, es allí donde estas familias norteamericanas se les conoce más haciendo este sistema de enseñanza en el hogar. Aquí en el Perú, eh,
es todavía, el homeschool está en pañales, como le dicen, ¿no? Recién se está tomando como grupos masivos. Recién hay familias que están integrándose año a año. Cuando yo comencé hace 3 años, o sea, la comunidad creo que no llegaba ni a 100 personas, era exagerando. Y, y es más, Nora también, que estuvo charlas anteriores a mí, en esos 3 años también ella eh, puede conocer de algunas familias que eran muy poquísimas todavía de las que se hablaba y eran grupos muy cerrados, ¿no? Entonces, poco a poco estas han ido abriéndose, han ido más que nada eh, comunicando a otras familias de que existe este nuevo sistema que es novedoso para el país, ¿sí? Pero que tiene una historia ya mucho, mucho más anterior. Ahora, para nosotros el homeschool en el Perú, nosotros aprovechamos que no existe ninguna ley que lo prohíba, como hay países europeos donde sí está completamente prohibido hacer homeschool. Allí los padres no tienen la libertad de decidir si hacerlo en casa, la educación, eh, sino que tienen la obligación del Estado, es un delito para ellos. Entonces, nosotros en nuestro país, como no tenemos ninguna legislación que nos prohíba hacer tal cosa, pues estamos aprovechando tal. Pero tampoco significa que ellos lo van a, o ellos lo promocionan, lo incentivan, ni nada. Es más, hay muchísima gente del ministerio como maestros que desconocen esto, ¿no? Y ha habido casos en los que se les dice, pero eso no existe, eso no es posible, tú tienes que llevar a tus hijos al colegio, eso es lo normal, te dicen. Pero no es lo normal, simplemente es por falta de conocimiento de estas personas, de esas autoridades, de que hay un sistema que te permite educar a tus hijos en casa. Como nosotros tenemos ese vacío legal en nuestro país, estamos más que nada amparados en los derechos de los niños, en los que se nos menciona de que el padre es el primer ente vivo de sus hijos. Y basados en ese principio es que nosotros optamos por hacer homeschool y los podemos, los podemos, lo podemos enseñar. O sea, tenemos esa libertad, más no una prohibición hasta el momento, ¿no? Eh, para poder comenzar el homeschool es importante que nosotros como padres sepamos por qué lo hacemos. Es muy importante esto porque si uno no tiene enfocado por qué lo hace, va a ser una carga que va a ser insostenible para la familia, más que nada para la mamá, que es la que comúnmente, la que se queda en casa con los niños. No quiere decir de que los padres o el papá no esté involucrado en este tipo de enseñanza. Conocemos casos de papás que por sus trabajos que son independientes, se dedican también a la educación de sus hijos. Entonces, comúnmente es cierto, somos las mujeres quienes nos quedamos en casa, pero no deja de lado a los padres hacerlo. Ahora, cuando nosotros comenzamos a pensar en esta idea de por qué no enseñarle a mi hijo en casa, la educación está así, mi hijo no está aprendiendo, o le hace mucho bullying, o él necesita aprender distinto, veo que él se frustra, no quiere ir al colegio, y pueden haber X razones para hacerlas, pero esa X razón tiene que llevar a un plan familiar para que tú puedas hacer el homeschool. El homeschool es una herramienta de enseñanza. No todos pueden hacerlo. Tampoco significa que el que lo hace es mejor padre que el que lo lleva a la escuela. Eso es algo que hay que tenerlo claro desde el principio. Si tú has escogido hacer homeschool, no te consideres el mejor, ¿no? Yo tengo la mejor educación para mis hijos. Precies al que lo lleva al colegio, ¿no? Si tú lo estás haciendo, ok, hazlo. Y si quizás en algún momento no te esté resultando, pues también puedes regresar, no hay ningún problema, puedes volver al sistema. Lo ha habido casos por X circunstancias, ¿no? Por viajes de los padres, por momentos familiares en los que la salud ha tenido que ver, quizás
Entonces los padres han optado por regresar al sistema. Pero esto no significa de que estén mal ni nada. Es una opción que todo padre podría optar, puede evaluarla, y es allí donde se puede generar una posibilidad de hacerlo. Primer paso para que ustedes puedan comenzar es tener un plan de familia. Es importante que tanto el esposo tenga acuerdos para poder realizarlo. Ha habido casos en los que solo la mamá es la que está convencida de que debe hacer el homeschool, pero el padre lo rechaza. Entonces, en esta falta de comunicación y más que nada falta de acuerdo, no permite de que exista la posibilidad de que haya un ambiente adecuado para los niños, porque va a haber una tensión, una presión para la madre de que no puede hacerlo, y esta presión se va a ver enfocada en los hijos. Y eso es algo que no se debe, que se debe evitar, ¿no? Porque una madre agobiada, angustiada por situaciones externas, no van a ser posible de que sea eficiente la enseñanza con sus hijos. Entonces es importante que haya un acuerdo entre la pareja, entre el papá y la mamá, para que puedan optar por la decisión de hacer el homeschool. Siguiente, es importante, como decía, un proyecto familiar. ¿Por qué optan muchas familias en hacerlo? Porque quieren libertad para tener con sus hijos. Particularmente en mi familia es así. Nosotros, mi esposo y yo, si bien es cierto, yo soy la que me concentro mucho en atender a mis hijos en el lado de la educación de ellos, pero mi esposo no deja de lado también intervenir, ¿no? Él, por el lado de lo que es músico, entonces él eh, opta por enseñarle esas áreas a mis hijos. Entonces, hay allí una especie de un acuerdo en lo que tanto él y yo vamos viendo qué temas, qué cosas podemos, podemos tomar en cuenta. Ahora, nuestro plan y nuestro proyecto personal es de que queremos estar en la crianza de nuestros hijos desde muy pequeños, porque sabemos y personalmente soy consciente de que los primeros años de formación de los hijos son muy importantes. Basta que tú eduques para que posteriormente en su adolescencia uno pueda cosechar lo que sembró en esa primera infancia, perdón. Entonces es allí donde nosotros, por eso de manera particular les cuento eh, que es importante darles tener ese proyecto familiar, que es por qué me motivo a hacer yo el homeschool. Quiero viajar con mis hijos constantemente, el trabajo me permite que yo esté en casa con mis hijos y quiero gozar de esa educación con ellos. Eh, Veo que el sistema no está ayudando a mi hijo, entonces opto por este sistema, y que este sistema o que este plan, este proyecto sea la base de la decisión que ustedes tomen. Me mencionan aquí por interno de que faltan 10 minutos porque esta sesión gratuita termina así en 40 minutos, pero se les vuelve a mandar el enlace. Si en caso se cortara, se les vuelve a mandar el enlace por el mismo chat que se les envió al inicio, y continuamos con la reunión, no hay ningún problema. Ahora, nosotros como padres homeschooler tenemos nuestro proyecto, hay comunicación entre los dos, los padres que vamos a educar en casa, y es ahí donde optamos. Nuestro siguiente paso es buscar siempre una certificación. ¿Por qué es importante esto? Si bien es cierto, nuestra ley no nos da, o el ministerio no nos da un lugar donde nosotros podamos ir y registrar a nuestros hijos como familia homeschooler, que sería lo ideal, como Estados Unidos, donde uno se acerca al Ministerio de Educación allá en Estados Unidos y te inscribes como padre homeschooler y dices que mi hijo va a ser educado en casa, y en fin, hay toda esa libertad. Sin embargo, aquí no lo tenemos. Es importante de que exista, sí, nosotros una certificación. No sabemos en qué momento las leyes pueden cambiar. Pueden ser a favor o pueden ser en contra nuestra. Entonces, para evitar eso, tenemos que estar alineados al sistema. Por más que seamos, y aquí hay familias que quizás no
quizás malinterpreten lo que diga, ¿no? Hay familias que van en contra de todo tipo de sistema, es cierto, eso es respetable, ¿no? Cada familia es su propio mundo, es su propia forma de crianza, y hay familias que no quieren participar del sistema en el que vivimos como sociedad, y por eso se aíslan, que también hacen homeschool así, ¿no? Nada del sistema, yo educo de esta forma. Pero el asunto de aquí es que nosotros vivimos como una sociedad. Entonces es importante que haya una certificación. Y yo muchas veces aconsejo de que sea parte desde el momento que ustedes deciden buscar. Hoy en día hay más posibilidades. Al principio, el único que teníamos era el Liceo Naval. Era el único que se conocía, era el más común. Hoy ya no, ya hay otros colegios, creo que ahora suman 5, si mal no me equivoco, que están certificando a las familias homeschooler. Cualquiera de estas opciones va a ir de acuerdo a las posibilidades económicas de cada familia. Entonces es allí donde uno opta, ¿no? Por una certificación para sus hijos. Es lo ideal, que ustedes estén a la par con el sistema. Si alguien viene y les dijese, ¿por qué tus hijos no van al colegio? Y dijeran ciertas cosas contra lo que ustedes hacen, pues ustedes dicen, es cierto, no va al colegio físicamente, no está asistiendo, pero él está siendo certificado anualmente. Los deja bastante tranquilos. La primera presión por la que todo homeschooler debe pasar es la aceptación familiar, porque la familia, los abuelos, los tíos, los primos, son los primeros que preguntan, ese niño nunca va al colegio. Entonces, son los primeros que comienzan a preguntar y a cuestionarse. Perdón. Y por experiencia propia les digo, ¿no? Cuando se les dice, no, anualmente ellos van a ser evaluados y certificados, entonces la paz vuelve a las preguntas, ¿no? Ahora, es importante esa certificación para toda familia que decida hacer homeschool. Va a ir de acuerdo al presupuesto. Ustedes simplemente tienen que llamar a los diferentes colegios y ver cuál se acopla al presupuesto que ustedes tengan familiar. Esa lista la tenemos en la página de Homeschool en Perú. Hay una lista que nosotros hicimos para que tengan el conocimiento de qué instituciones educativas están allí, ¿no? Algo que recomiendo mucho también de esta certificación es que cada familia se encargue de la planificación de sus hijos, ¿no? La planificación en el sentido de tener organizado lo que hacen sus hijos. Si bien es cierto, a veces son muy pequeñitos y más que nada hay ciertos libros, ciertas cosas que uno va adquiriendo para que su hijo vaya aprendiendo, pues guárdelos, téngalos allí, ¿no? Si es un cuaderno que usted tiene, si es un folder donde archiva documentos, pues debe tenerlo allí como una especie de evidencia. Es la evidencia de que usted está haciendo algo, que su hijo no está en la nada en su casa, ¿no? Sino que él está siendo enseñado con sus hijos. Si usted quizás hay familias el sistema muy natural, ¿no? Que el aprendizaje se produzca de manera muy natural con mi hijo, ¿no? Lo ves que estás contando allí ciertas cositas. Hoy ya tenemos las fotos y los videos. Eso nos ayuda muchísimo. Entonces, puedes tomar las fotos, tener un banco de fotos que registre de que tu hijo está recibiendo también una enseñanza, ¿no? Quienes hacen el homeschool certificado o lo que es una educación más natural, que hay padres que no quieren tener ciertos libros ni nada, sino que todo sea muy natural, que el niño en el proceso de exploración, él va descubriendo cosas y entonces él se va dedicando a ello. Y es por eso que a esas formas de enseñanza los puedes registrar quizás en un anecdotario, en un cuaderno, mi hijo hoy día aprendió tal cosa a través de esto o guardarlo en una foto. Pero siempre debe haber una evidencia, ese es mi consejo. Guarden una evidencia de lo que están enseñándole a sus hijos. Aquí es importante siempre de que el padre tenga
que nada porque ser nuestro país. O sea, nuestro país tiene las reglas o las leyes que pueden variar de aquí a un tiempo. Ustedes saben cómo ahorita está todo el proceso educativo, que es un tirijale entre cosas, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes tengan todo el respaldo en el momento que alguien se los declare, se los demande, ¿no? Yo tengo tales cosas, tales evidencias, tales fotos, tales videos quizás, porque hoy día guardamos todo de nuestros hijos por la facilidad de un equipo celular que tenemos. Entonces, que todo ello haya un orden y que se vea en los padres homeschooler que, que no son improvisados, sino que hay un trabajo, hay una dedicación en la educación de sus hijos. O sea, si ustedes los están sacando del sistema o no quieren, porque quizás todavía son muy pequeñitos, entonces están pensando, inicial lo puedo hacer con school, quizás. Entonces, que todo eso vea en ustedes una dedicación, porque ese es el homeschool. Hay una dedicación en sus hijos por la educación. Entonces, yo les recomiendo muchísimo que, que guarden las evidencias de sus hijos al momento de que se estén presentando. Se nos está cortando el tiempo, les mandamos el enlace para que podamos continuar con la charla y así responder las preguntas que están llegando a través del WhatsApp, perdón, y también de aquí del Zoom, que están dejando preguntas que estoy leyendo acá. Entonces, vamos a esperar ese nuevo enlace para continuar. A ver aquí.